Solo tenía 10 años cuando el tío Joseph, el hombre al que mi madre llamaba nuestra gracia salvadora, empezó a tocarme de formas que ningún niño debería ser tocado jamás. Pero lo peor no fue lo que me hizo a mí, sino cuando le vi quedarse demasiado tiempo cerca de la habitación de Gloria, cuando ella solo tenía 8 años. Fue entonces cuando supe que no podría protegerla para siempre. Tenía que encontrar otra forma de ponerle fin, no con rabia, no con violencia, sino con la verdad. Me llamo Diana Marie Langston, pero ahora la gente me llama Diana. Tengo 79 años y cuento mi historia desde este porche de Baton Rouge, Luisiana, donde el jazmín todavía crece espeso a lo largo de la barandilla. No estoy aquí para confesarme culpable. No, niña, hace tiempo que dejé atrás la vergüenza. Estoy aquí para decir en voz alta lo que antes solo era un susurro en mi alma. Esto no es una confesión. Esto es la liberación. Antes de seguir adelante, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita. Si tienes sotrías similares, compártelas en comentarios. Crecí en un rincón obrero de Lafayette Parish. Mamá tenía 2 hijas, Gloria y yo, y una fe tan fuerte que podía sostener el cielo. Papá murió en el derrumbe de un aserradero cuando yo solo tenía 7 años. Nos dejó un par de botas, 2 guantes de seda para la iglesia y una cazuela funeraria que nadie tocó. Mamá hizo lo que pudo. Empezó a trabajar en el hospital, doblando sábanas y limpiando camas en el ala de color. Volvía a casa oliendo a lejía y agotamiento. No pasó mucho tiempo antes de que el tío Joseph interviniera. Era el hermano pequeño de mamá. No tenía más de 30 años. Enjuto, moreno, siempre llevaba un lápiz detrás de la oreja como si pudiera hacer cuentas mientras dormía. Le caía bien a todo el pueblo. Las señoras de la iglesia decían que era un buen hombre, el tipo que siempre ayudaba a su hermana, aunque no tenía esposa ni hijos propios. Eso es lo que decían. Pero lo que yo recuerdo es la forma en que su mano permanecía en mi espalda demasiado tiempo cuando me elogiaba, cómo se inclinaba demasiado cuando me ayudaba con los deberes, cómo sus ojos nunca sonreían aunque su boca sí lo hiciera. La primera vez que me tocó de esa manera fue un lunes. Lo recuerdo porque mamá estaba trabajando el doble y yo me había sentido mayor ayudando a cocinar las alubias para la cena. Me dijo que me sentara a su lado en el sofá para que leyéramos juntos el buen libro. Pensé que eso sonaba sagrado. Seguro, puso su mano en mi pierna, justo por encima de la rodilla. No dijo nada, solo la mantuvo allí como si le perteneciera. Luego se movió. Recuerdo sentir que no podía hablar, como si hiciera un sonido, la casa se haría añicos. Me aparté y le dije que necesitaba comprobar la cocina, aunque no había nada cocinándose. Me soltó, sonrió y dijo: «Solo un poco de amor, cariño». No se detuvo, solo cambió. Se convirtió en «ayúdame a abotonarme el vestido» o «arroparme» cuando mamá estaba inconsciente por las pastillas nocturnas. A veces solo me miraba demasiado cuando me agachaba para agarrar algo. Siempre pequeño, siempre negable, pero lo sentía, en mi cuerpo, en mis huesos. Me dije que era fuerte, que si me quedaba quieta, si no lloraba, tal vez no sería real, pero era real. Y no tardé en darme cuenta de que lo siguiente que haría sería volverse hacia Gloria. Solo tenía 8 años cuando noté que sus ojos empezaron a cambiar. Dejaron de bailar, dejaron de encontrarse con los míos. Solía tararear para sí misma cuando coloreaba. Un día, dejó de tararear, y cuando esa noche se metió en la cama conmigo y no me dijo por qué, lo supe. Fue entonces cuando hice el voto. Puede que no fuera capaz de salvarme a mí mismo, pero la protegería, aunque eso significara vigilarle como un halcón cada vez que entrara en nuestra casa. Incluso si eso significaba llevar el peso de lo que hizo como una piedra en mi bolsillo. Mamá nunca lo vio. O tal vez sí, tal vez prefirió no hacerlo. Miraba hacia otro lado cuando Gloria se estremecía. Me decía que estaba siendo sensible cuando decía que el tío Joseph me incomodaba. Ese hombre es nuestra gracia salvadora, decía. Deberías estar agradecido. El Señor sabe que estaríamos viviendo bajo un puente sin él. Agradecido. Esa palabra es más profunda que cualquier cosa que Joseph haya hecho. Empecé a escribir. No sobre mis sentimientos,
Los temía demasiado, sino hechos, fechas, horarios. ¿Cuánto tiempo se quedaba? ¿Dónde se sentó? ¿En qué habitación entró? ¿Y cuándo? Me ayudó. Me hizo sentir que tenía algo sólido, algo real en un mundo donde los adultos sonreían y te decían que le dieras las gracias al diablo disfrazado. Empecé a llevar a Gloria conmigo a todas partes, a la tienda, al surtidor de atrás, al porche del vecino, a cualquier sitio donde no estuviera Joseph. Me sentaba frente a su puerta por la noche. Leía en voz alta solo para evitar que sus pasos bajaran por el pasillo. Me convertí en un perro guardián, cansado, pero leal. Entonces mamá cayó enferma. Llegó lentamente al principio, una tos que no cesaba. El peso se le escapaba como arena por un colador. Fue a la iglesia por última vez en abril. Se sentó en su banco favorito y tosió tanto que tuvo que marcharse antes del último himno. El diagnóstico llegó en mayo. En junio, estaba en una cama de hospital con una manta fina y una Biblia que ya no abría. Me sentaba a su lado todas las noches. Gloria venía por las mañanas, radiante de esperanza, trayendo dibujos y leyendo salmos en voz alta como si pudieran deshacer el tiempo. Pero mamá no hablaba mucho, no hasta la noche del 14 de junio. Le estaba cepillando el pelo, lo que quedaba de él, cuando su mano encontró la mía. Abrió los ojos, solo un segundo. Me miró directamente. «Ya sabes lo que tienes que hacer con tu tío», susurró. «No dejes que llegue a Gloria». Luego cerró los ojos, y sentí que algo más definitivo que la muerte pasaba entre nosotros. Ella lo sabía. No con palabras, no completamente, pero en su alma, mamá lo sabía. Y en ese momento, me dio permiso para dejar de sobrevivir y empezar a hacer algo al respecto. Ella no dijo lastimarlo, no dijo denúncialo, solo dijo, ya sabes qué hacer, y lo hice. Lo extraño fue que después de eso ya no tenía miedo. Algo dentro de mí encajó en su lugar, como si un engranaje finalmente encontrara su muesca. No quería fuego, no quería sangre. Lo que quería era que la mentira del tío Joseph se pudriera a la luz del día, que la verdad entrara en la habitación y girara todas las cabezas, para hacerle a su nombre lo que le hizo a nuestros cuerpos. Así que hice un plan. Tenía 16 años, pero había estado reuniendo pruebas durante años, y era hora de usarlas. Cuando mamá murió, el cielo no se cayó, el mundo no dejó de girar, pero yo sí. Durante un día entero, no hablé, ni a la enfermera que intentó acariciarme la mano, ni a Gloria, que se metió en la cama conmigo como solía hacer cuando le asustaban los truenos, ni a la gente que venía con cacerolas y débiles disculpas. Me senté junto a la cama vacía de mamá. Miré fijamente la almohada, donde solía descansar su cabeza, y dejé que mi silencio se asentara en algo sólido. Se había ido, pero sus palabras seguían aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. No sonaba a rabia, sonaba a claridad, y a eso me aferré. El funeral fue sencillo. Himnos desafinados, rosas blancas baratas. Joseph en la primera fila con las manos cruzadas como si fuera el propio santo de luto. Permaneció junto al ataúd demasiado tiempo. Tocó la mano de mamá y dijo, «Descansa, hermana, yo cuidaré de tus hijas». Gloria sollozó en mi hombro, y yo sonreí, porque ya sabía que no vigilaría nada durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, abrí mi cajón de abajo. Saqué los cuadernos de espiral que había mantenido ocultos bajo mis faldas de la iglesia. Había 4, llenos de principio a fin con mi letra cuadriculada y cuidadosa. Fechas, horas, nombres, lugares, momentos, todo, desde el primer roce hasta el último susurro. Cada mirada extraña, cada comentario que se clavaba como una espina. Cada vez que rozaba demasiado a Gloria, o decía algo que me hacía un nudo en el estómago. Pero los hechos no bastaban. La gente no cree a las niñas con historias. Creen en números, papel, pruebas. Así que me puse a trabajar. Joseph trabajaba para un contratista de la ciudad, Hermanos Marsella. Hacía trabajos raros, contabilidad, entregas, recorridos por el almacén. No era capataz,
pero le gustaba actuar como tal. Llevaba una placa colgada del cuello aunque nadie más la llevaba. Decía que le daba acceso. Resulta que ese acceso venía con la tentación. Recordé algo que había escuchado cuando era más joven. Joseph hablando con un hombre llamado Arlen detrás de la iglesia un domingo. Algo sobre trabajo solo en efectivo, fuera de los libros. En ese momento no significaba nada. Ahora significaba todo. Empecé a visitar a los hermanos Marsella para hacer recados. Le dije a Gloria que estaba recogiendo formularios para un proyecto escolar. Hice preguntas con ese dulce acento sureño que hace que la gente piense que eres inofensivo. El empleado ni pestañeó. Me dejó sacar copias de la impresora de la oficina. «Cualquier cosa para la chica de la Certa, Langston», dijo. No tenía ni idea. Dentro de esos archivos lo encontré todo. Cheques emitidos a nombres que no existían. Firmas que no coincidían. Entregas registradas pero nunca hechas. Más de un año de rastros de papel que se remontaban a Joseph. No era solo un depredador. Era un ladrón. Un mentiroso. Un hombre que construyó su bondad sobre madera podrida. La primera persona a la que se lo conté fue Lasra, Evelyn. Había sido amiga de mamá. Trabajaba a tiempo parcial en la oficina de la iglesia. Quería a Gloria como a su propia nieta. Esperé a que estuviéramos solas en la iglesia después del ensayo del coro. No se lo enseñé todo, solo una página de mi cuaderno, en la que había escrito cómo Joseph me había tocado en la trastienda después de la clase de comunión. Ella no jadeó, no se desmayó, solo cerró los ojos y asintió. Pensé que algo andaba mal, dijo. Siempre estaba demasiado cerca. También le di una copia del cheque falsificado. No dijo ni una palabra. Dejemos que el silencio hable. Después de eso, las ruedas giraron rápidamente. Lasra, Evelyn involucró al diácono de la iglesia. Metió a los hermanos de Marsella. Llamaron a un auditor. Todo anónimo. Nunca usé mi nombre. No era necesario. Los documentos hablaron. Las fechas, las firmas, la verdad. Susurraba más fuerte que cualquier grito. Cuando terminó el mes, Joseph había sido dejado ir. En silencio. El tipo de despido que no viene con una escena. Solo puertas cerradas y llamadas sin respuesta. He oído que trató de luchar contra ella. Trató de decir que alguien le estaba tendiendo una trampa, pero los recibos decían lo contrario. Luego vinieron los rumores, los susurros en los bancos. ¿Por qué Joe perdió su trabajo? Algo sobre que los libros estaban mal. ¿Notaste que ya no está en el ministerio de las niñas? Dejó de venir a la iglesia, dejó de aparecer en las cenas familiares. Y un día, sin más, desapareció, sin nota, sin dirección de reenvío, simplemente desapareció como la niebla cuando el sol finalmente quema. Gloria me preguntó una vez, años después, a dónde había ido. Le dije, algunas personas huyen cuando saben que la verdad las está alcanzando. No volvió a preguntar. La voz de mamá aún resonaba. Ya sabes lo que tienes que hacer. Y lo hice. No grité, no golpeé, solo dije la verdad, en silencio, completamente, y dejé que hiciera lo que tenía que hacer. Verás, algunas venganzas no vienen con fuego, viene con el silencio, con hechos, con una chica que ha estado escuchando, observando, recordando y esperando. No necesitaba que sufriera, necesitaba que se fuera. Necesitaba que la sombra desapareciera de nuestro hogar, de Gloria, de mí. Y cuando lo hizo, cuando su nombre dejó de aparecer en nuestro buzón, en nuestros oídos, en nuestro miedo, respiré. Por primera vez en años, respiré de verdad. No me educaron para hablar alto. Me educaron para mantener la voz baja, la mirada baja y las manos ocupadas. Me educaron para decir, sí, señora, y no, señor. Agradecer cada migaja y tener cuidado con cada paso. Porque en nuestro pequeño pueblo de Luisiana, las chicas no hacían ruido. Hacían gumbo, hacían camas, se las arreglaban. La Iglesia Católica era el centro de nuestras vidas. Su campanario se alzaba sobre la plaza como si pudiera oírlo todo y no perdonara nada.
Aún recuerdo el olor a incienso de los domingos, cómo resonaba la voz del cura en las paredes de piedra, cómo te seguían los ojos de la Virgen María incluso cuando intentabas quedarte quieto. Nos enseñaban que el sufrimiento era sagrado, que la obediencia era una virtud, que la pureza de una niña no era solo una cualidad, sino una moneda de cambio. Mamá creía en Dios más de lo que creía en la gente. Encendía velas todas las noches antes de acostarse, murmurando oraciones en una mezcla de francés e inglés tan antigua que parecía que el propio viento se las había susurrado. Y después de la muerte de papá, esas oraciones se hicieron más fuertes, más largas, más desesperadas. En esas oraciones no había lugar para preguntas, solo gratitud, incluso cuando su hermano cruzó los límites, incluso cuando sus hijas dejaban de reír. Llamó a José una bendición. Dijo que fue enviado para ayudarnos. Y en cierto modo creo que lo creía de verdad. Pero la creencia y la verdad no siempre caminan en los mismos zapatos. Cuando cumplí 15 años, había aprendido a dividirme en dos. Estaba la chica que mostraba al mundo, modesta, obediente, con la cabeza gacha. Y luego estaba la niña que llevaba dentro, de ojos penetrantes, silenciosa, que coleccionaba verdades como cerillas. Ya no lloraba, no me estremecía. No porque no tuviera miedo, sino porque sabía que el miedo solo le alimentaba a él. Quería nuestra quietud, nuestra vergüenza. Así que no le di ninguna de las dos. En su lugar, observé, cuidadosamente. Observé cómo los adultos pasaban por alto lo obvio. El modo en que las amigas de mamá decían, Joseph sí que es bueno con las chicas, mientras tomaban el té en el porche, sin darse cuenta de lo rígida que estaba yo en su presencia. Observé cómo a los chicos se les permitía deambular, gritar y escupir en la suciedad, y cómo a las chicas se les decía que se bajaran las faldas y mantuvieran las piernas cruzadas, incluso con un calor de 90 grados. Aprendí pronto que, en nuestro mundo, la verdad no importaba si era fea. Solo se creía en la belleza. Así que me hice invisible, no lamentable, no amargada, solo, lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida. Y en esa pequeñez, escuché los susurros en el pasillo de la iglesia, a hombres presumiendo con café de trabajos que no se habían ganado, a las mujeres que cubrían sus moretones con sombreros de domingo y pastel de batata. Me di cuenta de que no era solo yo. Todos llevábamos algo, solo que algunos lo ocultaban mejor. Mamá venía de una larga línea de mujeres silenciosas. Su madre tuvo 10 hijos y no tenía voz. Su abuela podía dar a luz sin gritar. Solía pensar que eso era fortaleza. Ahora sé que era supervivencia. Un día, cuando tenía 16 años, encontré un viejo diario bajo la cama de mamá. Dentro había oraciones, frases a medias, preocupaciones que nunca se atrevió a decir en voz alta. Una línea me dejó helada. José vigila a las niñas demasiado de cerca, pero que Dios me perdone, no tengo a nadie más. Me senté allí, con las rodillas apoyadas en el suelo, y por primera vez en años, lloré, porque ella lo sabía, y se quedó callada de todos modos. Pero no la odié por ello, no entonces, ni ahora, porque vi lo que el silencio le hacía, cómo envolvía su columna vertebral y la hacía enroscarse en sí misma, cómo convertía sus oraciones en monedas de cambio. Era una mujer atrapada entre la fe y el miedo, entre el deber y la negación, e incluso en ese espacio intentó darnos más de lo que tenía. Aún así, me lo prometí, no sería la siguiente mujer de nuestra familia en retirarse. Joseph dejó de aparecer después de que la iglesia y los hermanos de Marsella encontraran su rastro. Pero el daño ya estaba hecho. Gloria aún saltaba cuando alguien tocaba demasiado fuerte. Seguía teniendo la luz de noche encendida. Nunca hablamos de lo que pasó, pero lo sabíamos. Era el tipo de conocimiento que vive en tus huesos. El tipo de conocimiento que llevas en silencio porque el lenguaje solo lo rebajaría. Nos mudamos poco después. Dejamos la casa con el columpio del porche que nunca dejaba de chirriar. Cogimos las pocas cosas que necesitábamos. Dejamos el resto atrás. Empaqué mis diarios y el rosario de mamá. Y nunca volvimos. Terminé la escuela mientras trabajaba por las tardes en el juzgado.
archivando expedientes, sellando documentos, haciéndome útil. Allí aprendí que el verdadero lenguaje del poder no se hablaba en los púlpitos ni se gritaba en los bares. Se escribía, archivado, sellado. Estaba en la letra pequeña, y empecé a aprenderlo como si fueran las escrituras. Gloria siguió estudiando educación. Dijo que quería ayudar a los niños a encontrar su voz. La vi pararse frente a las aulas con el tipo de valentía que yo solía pretender tener, y me di cuenta de que tal vez no la salvé del todo, pero le di el espacio suficiente para florecer. Una tarde, me trajo un ramo de flores silvestres. Me lo dio sin explicaciones. Dijo, por todo lo que nunca dijiste, pero siempre hiciste. Era su forma de darme las gracias, y me abrió de la manera más gentil. Ahora, años después, cuando me siento en este porche y escucho el canto de las cigarras, pienso en todas las cosas que nunca le dije a nadie, todas las pequeñas formas en que me defendí, cómo convertí el silencio en una herramienta, cómo me aferré a la verdad como a un salvavidas, y cómo un susurro de mamá convirtió esa verdad en un arma. No me convertí en una heroína, solo me convertí en el tipo de mujer que no dejaría que la historia terminara como él quería. Y eso, niña, es suficiente. Te sorprendería saber cuánta verdad el mundo está dispuesto a ignorar, si viene vestida de encaje y servida con una sonrisa. Pero si susurras esa misma verdad lo suficientemente alto como para que te oigan las personas adecuadas, entonces es cuando empieza a gestarse la tormenta. Cuando dejamos la casa de la Rue d'Arbonne, Gloria y yo nos mudamos a un pequeño local encima de la panadería de la Sra. Landry. 2 habitaciones, una ventana sin mosquitera, y un techo de hojalata que hacía que cada tormenta sonara como la furia del Señor. No era gran cosa, pero era nuestro. Gloria tenía sus libros, yo tenía mis cuadernos, y entre las dos teníamos la suficiente fe en la otra para salir adelante. Empezó a dar clases a niños de la zona después del colegio, sobre todo matemáticas y lectura. Y yo acepté un trabajo a tiempo parcial en la oficina de registros de la parroquia, archivando permisos de construcción y cotejando escrituras de propiedad para el urbanista. Trabajo aburrido, dirían algunos, pero no para mí, porque esos archivos también contaban historias. Allí aprendí a rastrear el dinero, a seguir nombres que aparecían una y otra vez. Cómo darme cuenta cuando un documento había sido manipulado. No estaba casando a Joseph. No exactamente. Pero cada vez que veía su nombre en un libro de nóminas o en un recibo de alquiler de una propiedad, algo en mí se estremecía, como una vieja cicatriz que duele antes de la tormenta. Seguí reuniendo, no para la corte, ni siquiera para la iglesia, solo por mí, por la verdad. Para entonces ya tenía cajas, etiquetadas con fechas, agrupadas por compañía, comprobado por testigos y susurros. Entonces llegó el día en que la Sra. Fontaine entró en la oficina. Era una de esas mujeres de iglesia que siempre olía a gardenia y almidón, dulce en la superficie, pero afilada en el fondo. Vino a discutir un documento de préstamo. Dijo que había algo raro en un contrato de compraventa que su sobrina había firmado bajo presión. Cuando la miré, me dio un vuelco el corazón. ¿La firma del testigo? Joseph Langston. Mantuve la cara quieta. Hice una copia para ella, solo como referencia. Y una vez que se fue, me fui al cuarto de atrás y lloré, no porque estuviera triste, porque estaba cansado de lo lejos que llegaba su sombra. Esa noche, saqué el rosario de mamá. Pasé mis dedos por cada cuenta como si pudiera borrar algo. Pero no borraban, revelaron. Un recuerdo surgió. Joseph nos llevó a mí y a otra prima, Colette, al río un verano. Dijo que estaba dando a mamá un descanso. No había pensado en ese día en años, pero ahora recordaba cómo Colette no nadaba. Cómo se sentó envuelta en una toalla toda la tarde, con los ojos bajos. Le escribí una carta al día siguiente. No le pregunté. Solo decía, recuerdo el río. Recuerdo tu silencio. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. 2 semanas más tarde, recibí una respuesta. Una página, escrito a lápiz. Vino a mi habitación una vez cuando tenía 9 años. Pensé que lo había imaginado. No lo imaginé. Gracias. Eso era todo lo que decía.
Y eso era todo lo que necesitaba. José no era solo nuestra vergüenza, él era un patrón, una repetición, y ahora tenía algo más que mi historia. Tenía la suya. No quería arrastrar a nadie más a través de ella públicamente. No a menos que estuvieran listos. Así que cambié mi estrategia. Empecé a contar historias, no nombres, no detalles, solo historias, a mujeres en las que confiaba. En la cocina de la iglesia, en el mostrador de la panadería, fuera de la cabina de votación, pequeños trozos. ¿Notaste que siempre se ofrecía a cuidar a las niñas? Es curioso cómo algunas personas siempre están ayudando y sin embargo dejan todo roto. Las mujeres nunca decían mucho, pero escuchaban. Y luego empezaron a hablar también. No pasó mucho tiempo hasta que oí susurros que volvían a mí. Historias de chicas que de repente dejaron de cantar, que abandonaron el coro, que se estremecían cuando el plato de la ofrenda pasaba demasiado cerca. Su nombre nunca se dijo en voz alta, pero estaba en la habitación, como el polvo, asentándose en todo. Una noche, estaba cerrando la oficina de registros cuando oí pasos detrás de mí. Me giré. Era el señor Harris, el contable de Hermanos Marsella. No dijo hola, solo me tendió un sobre. Alguien dejó esto en mi escritorio hace años. Creo que estaba destinado a alguien como tú. Se marchó. No esperó a que le dieran las gracias. Dentro del sobre había copias de memorandos internos, los márgenes rodeados de tinta roja, una nota adjunta que decía: Langston ha estado cambiando los números. No estoy seguro de a quién confiar esto. Me senté en el suelo de la oficina y lloré, porque la verdad no siempre grita. A veces se sienta en un sobre de Manila durante 5 años a la espera de ser creído. Reuní todo. Lo puse en una caja. La etiqueté para cuando termine el silencio. Y entonces esperé, porque las tormentas no se precipitan, se juntan, se hinchan, y entonces un día se rompen. No sabía cuándo ocurriría, pero sabía que pasaría, porque había dejado de estar sola, y él había dejado de ser invisible. La marea estaba cambiando, y sus zapatos ya estaban mojados. Siempre pensé que cuando la verdad finalmente saliera, sonaría como un trueno, agudo, fuerte, inconfundible. Pero no fue así. Fue suave, como una puerta abriéndose lentamente, como el viento moviéndose a través de una cortina, como alguien que por fin se atreve a preguntar: ¿alguna vez también te hizo sentir incómoda? La primera investigación oficial no empezó con un informe policial. Empezó con una votación en la iglesia. La Junta quería revisar sus protocolos de seguridad comunitaria. Hubo preocupaciones, expresadas por los feligreses, sin especificar, no expresadas, pero lo bastante reales como para que la hermana Margot, que nunca se andaba con rodeos, me preguntara una tarde en el mercado: ¿se sentiría cómoda hablando con el diácono? No dijo quién, ni qué, ni por qué. No le hacía falta. Ambos sabíamos hacia quién soplaba el viento. Le dije que sí, no porque necesitara que me escucharan, sino porque quería que quedara constancia. No traje la caja. Todavía no. Traje un pedazo de papel, una fotocopia de un informe de mantenimiento que Joseph había firmado 2 veces, con 2 nombres diferentes. El diácono, un hombre llamado Reverendo Thomason, le echó un vistazo y cerró la puerta tras de sí. No es la primera pieza que veo. Eso fue todo lo que dijo, pero sus ojos me dijeron el resto. Resulta que el silencio de Joseph había salido caro. Demasiadas quejas susurradas, demasiados fondos perdidos, demasiados voluntarios que se iban sin dar explicaciones. La iglesia no lo dijo en voz alta, pero empezó a hacer cambios. Nuevas políticas de verificación de antecedentes, nueva formación, nuevas cerraduras en el ala de la guardería. ¿Y el nombre de Joseph? Dejó de aparecer en los boletines, en los registros de donaciones, en los anuncios semanales donde solía ser elogiado por todo lo que hacía entre bastidores. No había vivido en la ciudad en años, pero su nombre había permanecido, en placas, en cartas de agradecimiento, en los programas de la iglesia archivados en armarios polvorientos. Y ahora, uno por uno,
Esos nombres estaban siendo despegados, eliminados, borrados. Tuve noticias de los hermanos de Marsella poco después. No directamente, pero a través de una carta dirigida a la Certa D. M. Langston, sin remitente, mecanografiada, limpia, dentro, un mensaje corto. Auditoría interna completa. Archivo de Langston cerrado. Bienes congelados. Fraude confirmado. Eso era todo, sin firma, pero lo sabía. Sabía que significaba que todo lo que había reunido había llegado a las manos correctas. No todas las tormentas gritan. Algunas se llevan todo por delante mientras pasan. Pero por todo lo que se desmoronaba, había algo más difícil de afrontar que la caída de Joseph. Era el silencio de la gente que lo había sabido. No todos, no, pero suficientes. Suficientes mujeres que habían sonreído y asentido. Suficientes hombres que habían dado la espalda. Una vieja amiga de mamá, la Certa, Lottie, pasó por la panadería una mañana y dijo: «Siempre nos lo hemos preguntado. Simplemente, no queríamos empeorar las cosas». La miré, con el delantal espolvoreado de azúcar, y sonreí, pero por dentro, algo se ahuecó, porque ya había pasado algo peor. Y había ocurrido en silencio, con educación, con dudas, negándose a nombrar lo que sabían que estaba mal. Volví a casa y me senté en el porche hasta que se puso el sol. Observé cómo las sombras trepaban por el magnolio, y pensé en mamá, en cómo había susurrado aquella frase: «Ya sabes lo que tienes que hacer», no como una orden, sino como un pase de la antorcha. Y me di cuenta, ella había estado esperando que alguien más lo dijera, también, pero nadie lo hizo, así que me lo dijo a mí. Eso es lo que pasa con las mujeres como ella. Llevan verdades enteras en sus espaldas, pero solo las entregan en fragmentos. Y ahora, yo había cerrado el círculo de la suya. Gloria vino esa noche con melocotones frescos y una sonrisa cansada. No preguntó por la iglesia, ni por la carta. Se sentó a mi lado en el columpio y me dijo: «Anoche soñé con mamá». Estaba tarareando otra vez. No dijimos nada más. No hacía falta. A veces, la supervivencia es silenciosa, pero a veces, canta, incluso si la voz está quebrada, aunque sea vieja, incluso si tiembla, todavía canta. Esa noche abrí la caja, la que decía: «Para cuando termine el silencio». Saqué cada página, cada diario, cada copia, y lo quemé, no con rabia, en la liberación, porque ya no necesitaba el papel. La historia ya había sido contada. Joseph desapareció, sin arresto, sin cita en la corte, simplemente desaparecido. Un hombre removido de su pedestal por la tranquila persistencia de las mujeres que una vez pensó que eran demasiado pequeñas para importar. Dicen que ahora vive en el oeste, en algún remolque en Texas, un lugar sin tablones de anuncios parroquiales ni vecinos curiosos. A mí me da igual. Puede vivir donde le lleve el viento, porque su nombre, el que pulió durante años, es ahora polvo en las esquinas de viejos edificios que nunca podrá volver a pisar. ¿Y yo? Sigo aquí, sigo meciéndome, sigo observando, sigo sosteniendo las historias de mujeres que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Es gracioso, niña, cómo algunas personas piensan que la venganza significa fuego, significa un cuchillo, una voz levantada, un portazo tan fuerte que hace sonar los huesos de un hombre. Pero esa nunca fue mi manera. No, mi tipo de venganza vino vestida de silencio, envuelta en discos, llevados a cuestas por mujeres calladas que nunca olvidaron lo que les hicieron. Cuando la gente me pregunta por qué nunca acudí al sheriff, nunca monté una escena, les digo lo siguiente: el sistema no fue construido para chicas como yo. No entonces. Quizá tampoco ahora. No teníamos abogados, no teníamos cámaras, teníamos memoria, teníamos la verdad, y nos teníamos el uno al otro. La verdad, cuando se dice bien, es como un cincel, no se rompe de golpe. Golpea y astilla, y poco a poco hace espacio para que la luz entre. Y dejé que lo hiciera. Después de que la iglesia borrara su nombre del boletín y los hermanos de Marsella encerraran su expediente en un armario con la etiqueta fraude,
Empecé a recibir noticias de chicas a las que no veía desde hacía décadas. Una me escribió una carta desde Atlanta. Decía que nunca supo que alguien hubiera visto lo que ella vio, que su madre le dijo que lo olvidara, que durante años pensó que tal vez lo había soñado. Otra me envió un mensaje a través de un primo. No decía mucho. Solo 4 palabras. Lo recuerdo. Gracias. Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de mí. Ni siquiera se trataba solo de Gloria. Se trataba de todas nosotras. Todas las niñas a las que se les dijo que se quedaran quietas. Todas las mujeres a las que les dijeron que era demasiado tarde, demasiado sucio, demasiado vergonzoso para nombrarlo. Nos acordamos. Y ahora, él también. Dicen que Joseph vive solo ahora, pensión agotada, salud en declive. Pero no paso mucho tiempo pensando en él. Tomó sus decisiones. Yo también. Y las mías se han convertido en algo que él nunca podría haber tocado. En estos días, dirijo un pequeño círculo de mujeres aquí en Baton Rouge. Nos reunimos 2 veces al mes. A veces hacemos mermelada, a veces rezamos, pero sobre todo, hablamos. Sobre cosas que antes eran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. Y yo escucho, porque sé lo que se tarda en encontrar la voz. Una de las chicas jóvenes, de apenas 22 años, nueva en el grupo, me preguntó una vez, «Señorita Diana, si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, ¿lo haría?» La miré. Vi el miedo en sus ojos, el valor silencioso que había debajo. Y le dije, «No, porque ya lo hice una vez. Y una vez fue suficiente para quemar la mentira tras la que vivía. A veces, a altas horas de la noche, me siento en este porche con las estrellas en lo alto y el aroma del jazmín en el aire, y hablo con mamá, solo en mi cabeza. Le cuento cómo Gloria está enseñando de nuevo, cómo la casa permanece tranquila y cálida, cómo la iglesia retiró por fin la placa con su nombre el otoño pasado. Le digo que cumplí mi promesa, y en ese silencio, juro que la oigo decir, «Buena chica, verás, niña, él no murió por mi mano, pero desapareció por mi verdad, y eso es suficiente. No le quité la vida. Tomé su sombra, le quité lo que usaba para moverse libremente, su nombre, su confianza, su lugar en el mundo. Lo dejé al descubierto, pieza por pieza, hecho por hecho, hasta que no le quedó nada tras lo que esconderse. Eso es lo que hice, no con fuego, no con puños, sino con papel, con silencio, con memoria, con niñas calladas que se convertían en mujeres adultas que sabían lo que él era en cuanto entraba en una habitación. Y al final, no fue la ley lo que lo deshizo. No fueron los gritos ni los sermones. Fue la verdad, susurrada, pasada de mano en mano, construida en un muro que ya no podía escalar. Nunca lo enterré. No tuve que hacerlo. Se enterró a sí mismo en cada mentira que pensó que duraría más que las chicas a las que hizo daño. ¿Y yo? Sigo aquí, todavía meciéndome, todavía tarareando, todavía contando las historias que nadie más diría en voz alta. Porque a veces, niña, la verdad es el cuchillo más afilado de todos. Y yo lo usé bien, y eso al final fue suficiente. Suscríbete a nuestro canal y comparte tus historias en los comentarios. Gracias.